Sí, hola. Hola. Primero que nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas jornadas que vamos a celebrar doblemente. Vamos a hacer una semana de conclusión de la exposición que se realiza aquí en el TEA de materia contemporánea. Y también vamos a celebrar lo que sería la Semana de Arquitectura. Empezamos este ciclo de conferencias y la primera la centraremos sobre la arquitectura, luego tendremos una segunda sobre el mundo de las artes, que espero veros por aquí, y una tercera sobre la fotografía y la arquitectura. Vamos a iniciar lo antes posible para empezar a disfrutar un poco de lo que nos van a ofrecer nuestros contertulios. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Argeo, José Ángel, Federico. Me llamo Juan Cruz y estoy muy honrado de estar aquí para escuchar hablar de arquitectura. La arquitectura es el compendio casi más absoluto de todas las artes, ¿no? Porque incluye hasta el aire. La arquitectura se incluye hasta el aire, la música, el ritmo. Pero hay un aspecto que me gustaría resaltar, que es el aspecto de la felicidad. La arquitectura procura o quita la felicidad. Y una vez que la interiorizas como una experiencia individual, la centras en algunos espacios, no solo en el espacio de tu casa, que puede ser el patio, las helechas, la acera, los bancos viejos, etcétera, que luego siguen viviendo en la memoria, sino cuando ya has pasado la adolescencia y entonces la casa o el edificio parecen sucedáneos del abrazo, de cómo una parte de la naturaleza te acoge, entonces ya empiezas a relacionarla con aspectos de la felicidad. Y entre otros, en mi caso, y quizá en el caso de otras personas de mi generación, de aquí, de Tenerife, está el fenómeno de Tembel, que era en aquel entonces como un destino al paraíso, el lugar donde el sur se hacía habitable, dejaba de ser el sur abrupto de la carretera y la polvacera, como decíamos, o a lo mejor todavía decimos aquí, y era el sur verde, acogedor, bien construido, porque seguramente los arquitectos aquí presentes lo sabrán decir mejor, pero el sur entonces era como una playa pobre, llena de riscos, de tabaibas y de sonido de corridos mexicanos. Y Tembel nos relacionó con una manera de existir allí más moderna, más sugerente y más atractiva. Era como un fenómeno añadido a la naturaleza, pero que muy pronto fue la naturaleza misma. Y como Argeo, Federico y José Ángel son arquitectos y vienen aquí a hablar de la arquitectura contemporánea en Tenerife, partiendo de ese fenómeno que tuvieron y tienen como protagonistas a Vicente Saavedra y Javier Díaz Llanos, pues yo quería empezar preguntándoles precisamente por ese concepto, ¿no? Cómo el hormigón y la potencia pueden dar de sí luego recuerdos tan placenteros como este que yo estoy describiendo y que a lo mejor no es tan placentero para otros, pero para mí lo fue.
José Ángel fue director del Colegio de Arquitectos. Yo trabajé con él, en realidad lo vi trabajar, porque no se prodigaba en la explicación del trabajo que hacía, pero yo le tenía que intuir. Y luego en un tiempo, y esto es la primera vez que se dice, él y yo hacíamos unos artículos disque sobre arquitectura en el periódico El Día y firmábamos Ciudadano, pero no tenía nada que ver con Albert Rivera. Argeo ocupa ese lugar ahora, que es un lugar mítico también para nuestra generación, porque nosotros nos criamos con la inauguración del Colegio de Arquitectos de Canarias, que era también en este sentido una obra placentera, y Federico ya es más chico en mi memoria. Me gustaría, José Ángel, que tú empezaras a describir el ámbito en el que Javier y Vicente idearon esas maneras de ser de los edificios que ellos abordaron. Y luego te puedes ir por donde quieras. Hola. A ver, yo conocí a Javier y Vicente nada más llegar aquí y mirando atrás, pues no puedo evitar la nostalgia de lo que era el ambiente de aquella época. Perdón por la voz, que la tengo un poquito. No puedo evitar la nostalgia porque había una ilusión colectiva y había un consenso en cuanto a cosas importantes. Cada uno por su lado, pero había consenso, había cohesión. Hoy no es así. No es así. Por eso digo que no puedo evitar la nostalgia, ¿no? Perdón. Bueno. En el Colegio de Arquitectos estaba de presidente Javier Díaz Llanos cuando yo llegué. Previamente había sido concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Junto con, bueno, en la alcaldía de Pedro Doblado, si no recuerdo mal. Y ya estaba esbozando lo que serían los constantes de su actividad posterior como profesional, como hombre preocupado por la cultura y como hombre público. Ellos representaban la modernidad respecto a lo inmediatamente anterior. Hablando con Benjamín Cova sobre esta cita de hoy, me dio una copia de la revista de arquitectura del año 53, la revista del Consejo Superior de Arquitectos del año 53, que me he traído una copia para leerla aquí, porque da respuesta a lo que tú me estás preguntando y a lo que uno se pregunta cuando se sitúa 50 años atrás y dice qué estaba pasando, ¿no? Lo voy a leer. Es una mesa redonda que hicieron un conjunto de arquitectos, Pisaca, Marrero Regalado, Luis Cabrera, y entre ellos estaba Rubén Enríquez, que sería un pipiolo y al que le debemos un homenaje en su fallecimiento reciente, ¿no? Después de que hablaron algunos de los mayores, Enrique, es un poquito largo, pero lo voy a leer. Dice Rubén: no estoy de acuerdo con el criterio de Marrero de cargar a la economía el mochuelo de esas falsificaciones. Están debatiendo sobre el balcón canario. Venían de la autarquía, del folclorismo, de la línea oficial de imitación de lo tradicional, etcétera, ¿no? Y arquitectos de la categoría de algunos que acabo de nombrar no se pudieron sustraer al fenómeno del balcón canario, que dicho como indicador de un conjunto de otras cosas, cosa que no terminó en aquel momento, cosa que se había dado con anterioridad, se había dado, por ejemplo, en la arquitectura turística en la Florida, que tiene mucho que ver
con la arquitectura del Hotel Mensei, la arquitectura del Hotel, ¿cómo se llama? De Las Palmas. Santa Catalina. Santa Catalina. Santa Catalina, que son copias, son hijos menores, el Hotel Nacional de La Habana. Había una tendencia. Después, andando los años, pues se puede reproducir la tendencia ante el vacío de otras cosas o para sustituir otras cosas a la imitación de tipo, no quiero ofender a nadie, pero vamos, Bahía del Duque, el Cien Park, construir paraísos artificiales a través de la imitación de formas de las que se quiere beber, ¿no? Bueno, esto son ciclos y estaba ocurriendo cuando Javier y Vicente empezaron a estudiar, ¿no? Entonces Rubens, que era un pipiolo, en una reunión de mayores, ¿no?, dice esto que acá estaba leyendo: no estoy de acuerdo en que, como dice Marrero, nada menos que Marrero, ¿no?, haya que cargar a la economía el mochuelo de estas falsificaciones en cemento de nuestras antiguas balconadas, cuyas características estilísticas, aparte de ser función de su tiempo, corresponden esencialmente a la construcción en madera. Ahí está en la Orotava, en Santa Cruz de la Palma, muestras palmarias de la calidad y nobleza de una existencia de 3 siglos dada a la tea, la fibra más tal. Me voy a saltar un poco. Material, las de cemento, balcones canarios de cemento, recortadas en perfiles que no corresponden a su naturaleza como material, agrietadas, despintadas, flanqueadas de chorreaduras, condenadas de antemano a una vejez lastimosa, dan grima. Hemos hablado del balcón como símbolo de la arquitectura que ha hecho de él ese abuso. En conjunto, mascarillas de cera de antepasados ilustres. Bueno, es un poco más largo, pero es suficiente. Sí, Rubens estaba en ese momento abriendo brecha en una etapa anterior e inmediatamente después se le iban a incorporar Javier y Vicente y otros, ¿no? Entonces ahí se constituyó el núcleo duro de origen de lo que fue el Colegio de Arquitectos y muchas cosas más. Pues no me voy a extender. Luego me referiré un poco a algunas cosas que yo conozco y creo que debo decir de la presencia pública, sobre todo de Javier Díaz Llano, porque Vicente era más el currante, que entiendo yo que era más el currante que le permitía a Javier desarrollar una función pública, y yo en todo caso es la que más traté, por coincidencia de campos. Entonces, luego si hay lugar hablaremos de otras cosas, pero ahora me voy a quedar aquí. Ha dicho José Ángel algunas cosas, Federico, que a mí me gustaría que fueran eje de las siguientes intervenciones, pero en fin, igual que ha dicho José Ángel, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Era como un momento inaugural de una estética distinta que ha fructificado, que ha tenido su recorrido importante también en ustedes que son más jóvenes, ¿no?, en la perspectiva. Él habla de nostalgia, pero también de nostalgia de la ilusión colectiva, que entonces en la época en que ellos, digamos, florecen como arquitectos, se está produciendo aquí en torno a la perspectiva de que se abra el colegio, de estos edificios nuevos que rompen con el balcón canario, por decirlo como lo ha dicho José Ángel. ¿Qué pasó luego? ¿Por qué él habla de nostalgia? ¿Por qué tu compañero Anadón habla de nostalgia? Bueno, y antes que nada, con el tono que ha empezado José Ángel, del recuerdo, tengo que contar mi anécdota, por así decirlo también. Yo empecé a estudiar arquitectura en el año 69, en Las Palmas de Gran Canaria, que era una ciudad pues volcada al turismo y tal. Y ese año descubrí un edificio que había aparecido en la Rambla, que era el Colegio de Arquitectos. Y decía, ¿y esto qué es? Y tal, es que esto no tiene nada que ver con el entorno y tal, y esto me parece súper interesante. Además estaba tan magníficamente hecho que esto me llamó la atención y me enteré, por supuesto, quién eran los arquitectos, que eran Javier y Vicente, y tuve la osadía de ir a su estudio y tocar a la puerta a decir, yo quiero trabajar con ustedes. Me acuerdo... ¿Pero ya tú eras arquitecto? No, había empezado a estudiar primero de arquitectura. Era un entrometido.
Exactamente. Y llegué por allí y me acuerdo que me abrió Vicente y me miró y dice, como diciendo, ¿y este quién es? Y yo le dije, yo quiero trabajar con ustedes. Y me miró de arriba abajo y me dijo, bueno, pues vente. Esto ya lo cuenta uno en plan mito, claro. La semana que viene te vas al Colegio de Arquitectos y hablamos. Y entonces fui por allí y me vi en el fregado de la Exposición Internacional de Escultura, ahí haciendo planos con los escultores y tal. Joder, qué buena manera de entrar, ¿no? Una cosa increíble. Y efectivamente había un entusiasmo tremendo, inaugural, de una colectividad de gente. Segundo. ¿Era general ese entusiasmo en las islas, José Ángel? ¿En aquel momento se estaba viviendo un periodo así en otras cosas o era solo entre ustedes? No, vamos a ver, era a nivel de España. Era un tiempo de creación de la democracia, de estructuras de participación social, de animación, era un tiempo de gente joven con ideas jóvenes, ¿no? Sí, yo de vez en cuando los interrumpo, pero para que no. De todas maneras está bien. Yo creo que, cuando acabé ese curso, me vi también que el colegio, que ya lo conocí a algunos, pues organizó un seminario en verano, que duró todo el verano, y recuerdo que fuimos de excursión a Tembel con Vicente y Javier. Ahí fue extraordinario esto, que nos enseñaran cómo estaban haciendo todo, qué ideas tenían. No, me acuerdo siempre, es una pena que no esté aquí Vicente, nos enseñaba una maqueta que habían hecho de las agrupaciones esas, que eran como unos libritos que iban colocando para hacer las agrupaciones estas de apartamentos, para que encajara esa idea que luego hemos entendido que era un momento importantísimo en la cultura arquitectónica contemporánea, que era el momento de los últimos congresos internacionales de arquitectura moderna, el famoso congreso de Otterlo, que puso en solfa a Le Corbusier y estaban planteando otro tipo de arquitectura. Bueno, pero bueno, la cuestión es que evidentemente era un momento inaugural. Abrieron una brecha unas personas extraordinarias que, por supuesto, algunas ya no están con nosotros, como Luis Cabrera, Rubén Enríquez y, por supuesto, Javier y Vicente. Y con unas nuevas maneras de hacer, de trabajar, de mucho más abiertas e internacionales. Hoy que estamos en una etapa donde todo el mundo quiere establecer fronteras, pues nosotros veíamos aquí que se trataba de hacerlo como lo hacían los mejores en América, en Inglaterra, en Alemania, y esas formas de arquitectura. Y lo cierto es que podemos considerarlos como unos grandes maestros que luego han creado escuelas. Todos hemos chupado de esa forma de entender la profesión, de buscar la calidad. Y es un periodo, digamos, que hemos tenido en Tenerife, aquí en esta isla concretamente, bastante glorioso, que ha durado 50 años. Yo diría que el punto... ¿Por qué dices ha durado? Porque ahora mismo por eso lo de la nostalgia ha cesado. Digamos, el momento culminante para mí es el año, creo que es el 2005, que se celebra una exposición de arquitectura española en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y hay una enorme representación de arquitectura de Tenerife. O sea, creo que eran 3 o 4 proyectos que eran de esta isla. Y entonces era un momento también en la década pasada que venía muchísima gente a ver lo que estábamos haciendo aquí y querían visitar los edificios y se citaban y invitaban a gente a dar conferencias por ahí y qué sé yo. Y eso hoy ha desaparecido por una serie de circunstancias. Hay mucha gente que dice, no, es que ha sido la crisis, pero yo creo que ha sido algo más que me gustaría explicarlo. ¿Qué puede ser algo más? Bueno, hemos caído en un sistema perverso. Por el cual no se está valorando la aportación cultural de la arquitectura, que yo creo que ha sido importante y es importante y puede ser importante. ¿Tú estás de acuerdo, Argeo, con esa interpretación sobre esa cesura que se produce entre lo que significó esa generación de Rubén Enríquez, Javier Díez Llano,
hasta los más jóvenes de ese tiempo y este momento? Es decir, ¿la consideración como cultura de la arquitectura ha cesado entre nosotros? Hombre, yo no quiero ser tan pesimista, ¿no? Hemos pasado de la nostalgia al pesimismo. Es verdad que la sociedad en la que vivimos hoy en día ha cambiado muchísimo. Hemos pasado esa época que se recordaba ahora del principio de Javier, Vicente, Rubén, Luis Cabrera. Es un momento en el que empieza a progresar la sociedad y empieza a subir el listón de la sociedad en sí misma, y ese listón que empieza a subir incluye la arquitectura, como decías tú antes al principio, como una de las grandes artes. Y ese listón muy alto sigue después todavía subiendo cuando llegan las siguientes generaciones modernas. Como dice Federico, la exposición en el MoMA en el 2005 es como un hito de hasta qué punto ha llegado la arquitectura, específicamente en Tenerife, la arquitectura contemporánea a esos grandes niveles, y a partir de ahí ya vamos a peor. Vamos a peor por un exceso de edificación, un exceso de promoción, quizás un exceso de desarrollismo, aparte de la burbuja inmobiliaria, se entremezcla en el medio un exceso de normativa, un exceso de requerimientos, se vuelve a entremezclar la ley de contratos, donde lo verdaderamente importante no es la solución del proyecto concreto, sino la mejor oferta económica. Y entonces empezamos a perder los valores y empezamos a irnos por otro camino, que yo creo que nos está conduciendo a la situación a la que llegamos ahora, ¿no? A mí esto de cómo la cultura puede ser impulsada por la arquitectura tiene aquí un ejemplo clarísimo. Es decir, cuando se hace el Colegio de Arquitectos, la ciudad percibe que aquello es como decía Breton con respecto al Teide, es un puñetazo en el aire, es una sorpresa, y luego le adjudican allí la escultura de Chirino, que es muy poderosa y roja al lado de un barranco de lagartos, ¿no? Salvando las distancias, cuando en Londres hacen en la parte, digamos, pobre de Londres el Barbican, la ciudad se emociona, cambia de perspectiva, y ya la gente que está trabajando por allí sabe que hay como un criterio de calidad. ¿Tuvo esa repercusión tanto Tembel como el Colegio de Arquitectos en la consideración profesional de la cultura arquitectónica en Tenerife? La pregunta es para los tres. Absolutamente, Sí. absolutamente. Es decir, yo creo que lo más destacable de Javier y Vicente es que se constituyeron un referente. La juventud necesita referentes. O sea, en una sociedad de médicos donde los médicos no investigan, no son destacados en cuanto a su tratamiento del paciente, no se hacen funcionarios sin más, no va a haber buena medicina. Y eso es verdad en cualquier campo de la creación humana, ¿no? En el campo de la arquitectura, que cogió esa época de salto adelante de la sociedad en general, los arquitectos necesitan, como cualquier otro profesional joven, necesitan un referente, unos referentes. Y yo creo que eso no ha faltado. Sigue habiendo generaciones nuevas de arquitectos de muy buen hacer. No sé en qué medida, cuáles son sus referentes, la verdad, esto no lo he analizado, pero al menos individualmente o en grupos que trabajan juntos, el salto de calidad no se ha perdido, la aportación de calidad generacional. Lo que sí creo que se ha perdido es, salvando cosas como lo de hoy que nos trae aquí, que es una demostración de que unos arquitectos jóvenes pueden montar una revisitar el trabajo de 50 años de sus mayores, pero no es nada frecuente esto. O sea, realmente lo que no hay es sociedad civil, por decirlo de alguna manera. Y yo mismo haría una reflexión personal de los errores yo hubo un momento cuando llegó la democracia. Yo había sido presidente del colegio, decano del Colegio de Arquitectos,
2 años. Tenía... lo natural era en aquel momento que me volviera a presentar a la reelección. Y yo me hice el razonamiento, esto se acabó, ya está todo resuelto. Ya llegó la democracia y ya está. Me equivoqué de medio a medio. Me equivoqué en ese momento y me equivoqué a continuación. A lo mejor lo que hice fue recuperar mi tiempo perdido. El Colegio de Arquitectos, tal como lo llevábamos, era un revulsivo, verdaderamente. O sea, no descubro nada, ¿no? Estaba actuando mucho de cara a los profesionales que se iban incorporando, creando servicios profesionales dentro del colegio de ayuda a cosas que se sigue haciendo en este momento también. Y era un dinamizador en la calle, ¿no? Pero un momento que parecía erróneamente ilegítimo estar asumiendo papel, una profesión elitista en cierto modo, como lo era todavía en aquel momento, un papel protagonista respecto a la sociedad. Sí, realmente el razonamiento fue, ahora que hay democracia, esto va a funcionar a partir de la base, ¿no? Cosa que ha resultado ser falsa, ¿no? Así, ahora, ante el desarme social que hay cuando voy a un hospital en Inglaterra y veo un equipo médico donado por fulanito o tal, me acuerdo de los bancos de la Plaza de los Patos que tienen el letrerito de las 3 muñecas. Y es decir, ese sentido de la ONG, de la participación en la sociedad en una labor de base complementaria de la que pueda hacer el Estado, yo creo que está muy desarmada y con ello está desarmada la sociedad y están pasando las cosas que están pasando. Quizá vuelvo a Argeo y después vuelvo a ti para que analices Tembel desde el punto de vista de la arquitectura, porque estamos aquí para hablar de Tembel y hemos pasado como si Tembel no fuera nuestro lugar de luna de miel. Argeo, el hecho mismo de que el colegio se inaugurara con una intervención decisiva, o que tendría que haberlo sido, en la ciudad, explica ese rompimiento de costuras que tiene la profesión como hecho social, ¿no? Es decir, es imposible concebir esta ciudad sin aquel impacto. La ciudad luego lo despreció. ¿Qué significa, desde tu punto de vista, ese descuido de tal enorme patrimonio que significaban el colegio, la exposición de escultura en la calle y esa manera que tuvo la profesión de ofrecerle a la ciudad una oportunidad de ser mejor? Bueno, yo creo que fue una intervención espectacular en el momento en el que se hizo, lo sigue siendo hoy. Normalmente a lo largo del año vienen 2, 3 escuelas de arquitectura de Europa de visita específicamente a ver el colegio. Luego el concepto de referencia estaba ya mucho más allá de la propia ciudad o de la propia gente de aquí, ¿no? Y es algo que se repite habitualmente, ¿no? Quizás en el momento en el que se hizo fue una puesta en valor bastante fuerte por parte del colegio, pero probablemente con una arquitectura que a lo mejor en un primer momento no fue entendida, que era un poco lo que leía José Ángel antes, que eso era el 50 y pico, sobre el balcón de hormigón, esa discusión, ¿no? Pero yo creo que hoy en día el colegio sigue siendo un ejemplo de arquitectura contemporánea de hoy en día, de hoy mismo, ¿no? Y eso demuestra la potencia tan grande que tiene como edificio, la relación entre el propio edificio, la plaza, la escultura, la montaña detrás. Yo creo que cualquiera que pase por allí va a notar que hay algo, que ahí ha pasado algo, ¿no? Y yo creo que después de esa intervención, yo no recuerdo ninguna otra intervención en Santa Cruz que tenga la misma potencia y la misma calidad que tiene. Ahora, Federico, lo que sí es cierto es que el Colegio de Arquitectos era singular. Era una obra que no dejaba de sorprender. Quizá el contexto cultural de entonces, que coexistían generaciones como la de Gaceta de Arte, la de Pedro González, la de los jóvenes arquitectos y pintores y artistas, fue capaz de impedir que una sociedad bastante conservadora como la de Santa Cruz aceptara ese desafío e incluso lo elogiara, ¿O tú recuerdas si fue recibida con reticencias y le pusieron nombretes, como se dice aquí?
Hombre, yo creo que había una voluntad renovadora muy potente en ese momento. Y estaban imbricados un montón de gente, desde la propia Universidad de La Laguna, todos los escultores, pintores. Aquí se hicieron maravillosas exposiciones de Millares, de Tapies, de Chillida. Vino tantísima gente que hoy son míticos en la historia de la cultura. Creo que fue un momento inaugural muy interesante. Esos años de las décadas, al final de los años 60, la década de los 70, extraordinario. Y yo creo que tenía un apoyo y un respaldo muy grande de las instituciones. No sé si la sociedad ante lo nuevo pues siempre tiene las personas cierta prevención, pero eso supuso una renovación muy importante. No, si ves la prensa que está en la exposición, hay páginas y páginas celebrando esto como un acontecimiento fuera de serie. En cierto modo, José Ángel, es exagerado pensar que era como la parte visible de la aspiración cultural que mantenía aquella generación que venía de Gaceta de Arte, fue, por así decirlo, encarcelada por el franquismo, y ahí se vio revivir con la presencia de Sert, con Miró, y sobre todo algo que me gustaría que comentaras tú precisamente, que es que quien lleva la exposición o quien la dirige, todo aquel rollo, es Vicente Saavedra, y quien dirige el colegio es precisamente Rubén Enríquez. Hay ahí como una dualidad que no parecía estar presidida por la envidia, sino por las ganas de colaborar, ¿no? Era mucho más que una dualidad, era una confluencia de bastante más gente, ¿no? Rubén Enríquez, el padre, el promotor, la fuerza originaria del Colegio de Arquitectos, y lo que significó fue Rubén Enríquez. Pero la aportación fue multitudinaria en la escultura en la calle y muchas otras cosas, ¿no? Vicente, extraordinario en ese papel, ¿no? Vicente, aquí nos lo recuerdan en los paneles de la entrada, cuando organizó el viaje final de carrera de su promoción de Barcelona, de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, se consiguió 140 o no sé cuántos dibujos de arquitectos y los subastó o no sé qué hizo para sacar fondos. Eso es un animador excepcional que por una confluencia estelar en un momento determinado en el tiempo, con circunstancias generales y con circunstancias locales, pues produce aquello, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es suficientemente conocido y me gustaría, quizá, con tu permiso, dar un paso adelante y hablar algo de Tembel y de otras actividades profesionales de Javier y Vicente. Ellos, Tembel fue de las primeras cosas que hicieron. Ellos llegaron aquí y fueron como Federico hizo luego, de ir a tocar a la puerta. Ellos tocaron a la puerta de Luis Cabrera, que también es bastante sabido. Le tenían un cariño y un respeto muy grande, me consta, a Luis, y vinieron a aprender con él. Y ya poco después se lanzaron, con Luis Cabrera empezaron en la Costa del Silencio también, y después empezaron a plantearse la arquitectura turística en un sitio que estaba despuntando al turismo, donde no se tenía, bueno, yo no estaba todavía, pero no se tenía en aquel momento ni idea de lo que iba a significar el turismo, ¿no? Parece como si ellos sí lo tuvieran o lo tuvieran más. Es triste que no puedan estar aquí ahora ninguno de los dos y pudieran aclarar darnos alguna información, pero su manera de actuar fue como si intuyeran más que otros lo que era la transformación que se había desatado desde Galván Bello con la apertura del sur, ¿no? La apertura del aeropuerto, la autopista, etcétera. En Galván Bello hizo eso, le dio un vuelco a la isla, que estaba tradicionalmente asentada en el norte, sí, y tenía un desierto en el sur. Le dio un vuelco tremendo y generó lo que ahora es casi la situación inversa, que, exacto, como se dice en tópico, el motor de la isla es el sur y tal. Bueno, todo eso lo
lo generó un personaje como Galván, como Rubén era otro personaje en otro ámbito, pero no se quedó en hacer una carretera o en hacer un aeropuerto, sino que, asesorado no sé por quién, o por su propio conocimiento, puso en marcha un plan insular, que era una cosa desconocida, y que trataba de prever la transformación de la isla. El plan insular fue el que, por ejemplo, planteó el plan insular de Doxiadis, que a nosotros nos parecía, en aquella época, que veníamos muy cargados de economía, de sociología, de los componentes que tenía que tener el urbanismo de entonces, que no es el de ahora. Ahora es más de cosas de abogados, ¿no? Pero en aquel momento nos parecía un plan insular muy escueto, demasiado escueto, pero sin embargo tenía planteadas de una manera sencilla las bases fundamentales de la transformación de la isla. El anillo insular nace con el plan insular. De esta manera, Galván, digamos, legitima en un terreno del territorio, siendo pionero, lo que en aquel momento no estaba muy al uso. Estaba muy en boga dentro del Colegio de Arquitectos. Y Javier y Vicente, que es concretamente a donde iba, paralelamente a Tembel, o un poco después de Tembel, hacen otra intervención que me parece fundamental, aunque sea desgraciada, que es el CHO. El CHO, o Parque de la Reina, ¿no? Parque de la Reina nace de la idea de que, así como a nivel isla, el aeropuerto, la autopista, determinan en aquella élite el plan insular, el CHO es un polígono residencial que bebe de la cultura de las new towns, de las nuevas ciudades, que habrían aprendido en la escuela de Madrid y trabajando en los polígonos de absorción de Madrid y no sé en qué otra fuente, pero si se analiza, es un plan muy poco conocido, pero si se analiza, si tienes la oportunidad de tener su memoria y ver los planos, es una previsión de que la transformación que están haciendo en Tembel va a determinar un impacto en el territorio, va a determinar una afluencia de población que va a trabajar en los nuevos puestos que se ofrecen y que ya anteriormente había provocado Santa Úrsula respecto al Puerto de la Cruz. Es decir, era claro que la gente, ante la opción de los servicios, abandonaría la agricultura, trataría de ponerse cerca del lugar de trabajo y en el norte había creado toda la constelación de autoconstrucción que rodea al Puerto de la Cruz, ¿no? Entonces, las fechas no me preocupa cuadrarlas muy bien, pero sí sé que el plan del CHO es, en pequeño, un plan modélico residencial, industrial, al lado de la autopista, con acceso directo, un eje central de accesibilidad, en el que sitúan un centro comercial, con una estación de autobuses debajo, áreas residenciales con concepto de viales peatonales, viales de circulación rodada. O sea, dije antes que es una intervención desgraciada porque no fue capaz de competir con lo mismo que había pasado en Santa Úrsula y en torno del Puerto de la Cruz, porque las galletas determinó al lado de Tembel un crecimiento de autoconstrucción desbordado, y a partir de ahí el Fraile y el Huargacho y el no sé qué, y una otra forma más primaria de acceder a la vivienda sustituyó a lo que quería haber sido el CHO, ¿no? Que al final ha acabado siendo pues un polígono donde se venden parcelas y se edifican edificios convencionales sin ninguna consideración por supuesto, el centro comercial no ha aparecido, la estación de Huevas tampoco, en fin. Y eso en cuanto a arquitectura residencial planteada con conceptos nuevos en aquel momento. Y en cuanto a la arquitectura turística, Tembel pues supone una demostración de que lo que está bien hecho,
y que para que nosotros disfrutáramos de Tembel los fines de semana o en las escapadas que hacíamos, o tú en eso que has contado, no hacía falta que tuviera ninguna imitación folclórica de otras cosas. Se podía hacer un modelo de arquitectura o urbanismo en el que el vial es un elemento importante, el espacio natural integrado es un elemento importante, y cuando finalmente llegas al espacio interior que vas a usar como residencia temporal, turística, pues te encuentras una cosa que está sencillamente bien hecha. Entonces lo bien hecho transmite bienestar. Y ese es para mí la aportación, la clave de la aportación de Javier Vicente. Argeo, esto que cuenta José Ángel es muy atractivo, es decir, la potencia que tiene Tembel cambia, igual que Wintershall, igual que algunas cosas singulares que había entonces en el sur, cambia la perspectiva, la gente sabe que se puede hacer otra cosa. ¿Qué ocurrió para que luego el sur primero deglutiera y destrozara a Tembel, porque ya Tembel no existe sino como un recuerdo? ¿Qué ocurrió para que esta isla no aceptara como un impulso al futuro ese ímpetu y se adocenara, digamos, la estética del sur? Bueno, tú dijiste antes que podíamos hacer nosotros lo que nos diera la gana, ¿no? Así que yo voy a recuperar otra vez la idea de la nostalgia y ahora te contesto a esa parte, ¿no? Yo la primera experiencia que tuve con Tembel fue hace 50 años, por lo menos 10, 12 años, que fuimos a pasar un fin de semana, un poco como contaba José Ángel, y ya, bueno, no tenía ni idea que iba a estudiar arquitectura, ya me parecía realmente algo impresionante, ¿no? O sea, yo no sé si lo pensaría, pero si lo pensara ahora diría, si esto es el futuro, yo me quiero apuntar a ese futuro, ¿no? Aquello estaba tan bien hecho, estaba tan bien construido, los espacios tenían un nivel de calidad tan grande, estaban dedicados al turismo, pero podía ser perfectamente una de las mejores zonas residenciales que hubieran en esta isla o en toda Europa, ¿no? O sea, estaba tan bien hecho que daba igual que fuera turístico que fuera residencial. Perfectamente se podía usar, ¿no? La parte del centro comercial, la piscina de la ballena, luego fueron pasando los años cuando se hace el Hotel Maravillas, que es un edificio en hormigón visto también espectacular y con una arquitectura impresionante, todavía se sigue manteniendo ese nivel. Y cuando se rompe la alineación de los planetas, ¿cuál fue la alineación de los planetas? Pues hubo un promotor, hubo Tavío por un lado, los belgas, los buenos arquitectos, los buenos aparejadores, los buenos constructores. La alineación de todo eso hizo que de repente ahí se pudiese implantar una cosa que esa alineación pasa el tiempo, se rompe y se acaba convirtiendo, por la presión demográfica sobre todo, empiezan a crecer todas las periferias de la autoconstrucción de todas las áreas económicas importantes, ya sin ningún orden ni concierto, ni planificación, ni alineación de planetas, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces ahí se produce una fractura que es la que nos ha llevado a la que hoy es Tembel. Que a los que conocimos la época esplendorosa de Tembel, vas allí y te dan ganas realmente de llorar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que deberíamos hablar antes de que se acabara es pensar un poco cuál debería ser el futuro para Tembel, ¿no? Si tenemos que renunciar a él o si es que hay de verdad hay algún camino que nos permita recuperar algo de eso. Muy bien. Yo no quiero dejar de apuntar en relación con esto algo que nos tiene que hacer relativizar nuestra manera de ver las cosas y la culpa de que las cosas ocurran o la razón de que las cosas ocurran. Realmente Tembel se desarma, yo te lo voy a explicar de otra manera. Tembel se desarma porque se desarma la empresa que lo monta. Y esto tiene que ver con el periodo de vida de la arquitectura y lo que en determinados contextos puede ser una arquitectura de primera, concebida para durar, para tal cual, que pasa a ser efímera. Cuando desaparece la unidad de explotación, porque la empresa belga tinerfeña, las personas cumplen su ciclo y no sé en qué circunstancias concretas, pero se desarma, empiezan los propietarios que habían metido, los inversores locales, que habían metido dinero de ahorros para que Tembel les diera una renta,
y poder usar el apartamento en determinados periodos del año, pues se encuentran con una cosa que no funciona. Es una cosa grande, concebida para funcionar unitariamente como una megaestructura, aunque no lo parecía, porque ahí estaba la sabiduría de la organización arquitectónica, pues deja de funcionar. Entonces, los hijos de los propietarios originales, porque ya estamos en segunda generación, se encuentran con una propiedad que debía darle una renta y no se la da, porque entonces empiezan a liquidarla y la venden por 4 duros a gente necesitada. En este momento es un poblado de absorción de gente inmigrante, gente de bajo nivel de... Son viviendas mínimas para gente de bajo nivel de renta, eso es lo que son. Entonces, sigue siendo magnífico el entorno porque la potencia de los espacios ajardinados, los árboles han crecido y te parece que estás en otro sitio. Pero cuando empiezas a ver los balcones con unas mallas para que no se les cuele el vecino por ellas, empiezas a ver todo el desastre que hay allí, te das cuenta que es un fenómeno sociológico que ha absorbido a la arquitectura y la está destrozando, además de la falta de conservación, que el hormigón visto de aquellos años que se trabajaba con un H200, pues al lado del mar, pues se lo come el mar. Empieza la corrosión y es un fenómeno de muerte natural de una cosa que fue muy grande, pero que en este momento... Que murió. Yo creo, bueno, hace unos años... ¿Quiere sacarlo adelante? Hace unos años hubo un intento de un promotor de hacer algo en cuanto a la recuperación de eso, porque cuando se produce este fenómeno histórico de la obsolescencia y de la decadencia de las estructuras previas, pues bajan, o sea, pierden su precio y entonces se puede negociar a bajo precio. Entonces hubo un promotor, yo trabajé para él, que intentó recuperar aquello, ¿no? Y hicimos algunas propuestas como darle aprovechamiento, crear un centro comercial, el que no había funcionado en Cho, te parecía que tenía, pero que fuera propiedad pública, es decir, que los propietarios cedieran el terreno, era la idea, que cedieran el terreno al ayuntamiento y el ayuntamiento subastara la posibilidad de un centro de servicios de un área mayor y tal, y con ese dinero aplicarlo a la rehabilitación. No sé si era una idea buena o mala, pero era una idea que se planteó y que tampoco funcionó y no sé si habrá alguna que funcione. Federico, tú viste dibujar. Ahora, después de tu intervención, espero que los amigos que están aquí hagan preguntas, ¿no? Tú viste dibujar Tembel. Ya se ha dicho más o menos en qué basa su vitalidad en los años que fue vital Tembel. Ahora hay una evidente una decadencia o una fatiga de los materiales de Tembel, sociales, culturales, no arquitectónicos, porque ahí sigue, pero ¿te produce a ti la sensación de que es una metáfora del descuido patrimonial al que a veces Canarias somete hallazgos? ¿O esto es ley de vida en la arquitectura? Bueno, yo te voy a contestar otra cosa. Joder, o sea, yo hago preguntas y ustedes dicen lo que le da la gana. Es que antes nombraste, no me van a pagar, ¿eh? Nombraste el Barbican de Londres, ese centro extraordinario que tú conoces perfectamente y mucha gente conoce. Hace un par de semanas he estado allí y Barbican fue una cosa parecida en Londres, como tú dijiste. Fue un revulsivo en su momento, una cosa de vanguardia y experimentó un momento de decadencia tremendo, terrible. Bueno, pues ha revivido, ahora es el sitio de moda donde quiere todo el mundo ir a vivir, en Londres. Y aquí podríamos montar, digamos, un relato similar, si quisiéramos. Lo que ocurre es que no tenemos ahora mismo las condiciones. Vamos a ver si me logro explicar. Se habló antes también de la planificación, de dónde viene, por qué surge Tembel. Es un momento en que la cultura europea está en transición del heroicismo del movimiento moderno a otra cosa. Se reivindican otras cosas. El Congreso del CIAM de Oterlo
dicen, vamos a hacer arquitectura de otra manera. Y había un grupo ahí que se llamaba el Team TEM, que estaba formado por Alison y Peter Smithson, Van der Broek Bakema, Candilis Josip Woods y algunos españoles. Y por supuesto, yo estoy convencido, y así se los he preguntado y así me lo han confirmado, Javier y Vicente los conocían perfectamente todos esos movimientos y los trataron de aplicar aquí. Este Tembel es en realidad un reflejo local de esas nuevas apuestas ideológicas de hacer las cosas de otra manera, y tiene, digamos, la virtud de usarlo para el turismo y para generar una idea turística diferente y de mucha calidad. ¿Qué es lo que pasa también? También, bueno, hablando con Javier Díaz Llanos, pues es que como cuando llegó aquí es que lo pescaron para la política. Javier fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, consejero del Cabildo, y seguramente, yo no lo sé, asesoraría, intentaría introducir esas ideas que él conocía novedosas, y yo estoy seguro que de alguna manera que viniera aquí Konstantin Doxiadis, que es un referente que hoy no se conoce mucho a nivel mundial de la planificación, pues algo tuvo que ver Javier Díaz Llanos. Y esa idea de la planificación y de anticipación de cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones y cómo llevarlas a cabo, eso ha desaparecido. Sí. Ahora vivimos aquí en una dinámica administrativa, por decirlo de alguna manera, que todo se resuelve en definir unas normas de procedimiento a las cuales la iniciativa privada va a intervenir, entonces va a resolver la iniciativa privada. Pero no hay, digamos, voluntad colectiva de ir a atajar los problemas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una cosa que nos está viniendo y no somos conscientes, y que a lo mejor Tembel pues sufre ese problema, que es que se ha residencializado, por decirlo con un palabra raro. Una cosa que era turística ahora es residencial. ¿Por qué? Porque es que no hay sitio para que la gente que trabaja en el área turística tenga donde residir. Pero es que todavía ahora tenemos un problema aún mayor, es que las áreas residenciales están siendo ocupadas por otra forma de uso turístico, que es el de las viviendas vacacionales. Ahora aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, es enormemente complicado alquilar para alguien que sea residente y que no tenga muchos recursos, es muy difícil. Y sin embargo, las autoridades han declinado de planificar nada, de a ver cómo atajar ese problema que tenemos. La gente joven no se puede independizar porque no tiene dónde vivir, no tiene dónde alquilar, no se hace vivienda pública, vamos, ni remotamente privada. Esperemos que empiece a caminar el mercado de nuevo, pero yo creo que se debería recuperar esa idea de la planificación que se ha perdido. La planificación no es construir normas administrativas para procedimentar la intervención de la iniciativa privada. La planificación es analizar cuáles son los problemas que existen en un momento dado, intentar diagnosticar la situación, prever soluciones, implementarlas en el tiempo y planificar cómo se debe invertir para lograr esas soluciones. Eso ha desaparecido totalmente, y entonces tenemos un problema. No hay muy nadie, serio. es decir, las autoridades canarias no están interviniendo con su acción política en este ámbito. No hay un Galván Bello, un alguien así. Yo creo que lo que se está interviniendo es incentivar que venga más gente aquí, que haya más turismo, que haya más números, que los 15 millones pues sean 20, pero no se está previendo cuáles son las consecuencias de eso y qué problemas están surgiendo, no se están analizando, ni mucho menos. ¿Tú lo ves así, Argeo? No, bueno, vamos a ver. Yo creo que hubo una oportunidad interesante, volviendo a Tembel, porque ya Federico le dio la vuelta al mundo 2 o 3 veces, ¿no? Volviendo a Tembel, hubo una intención, enlazando con lo que tú hablas de las autoridades, que fue aprovechar una figura novedosa de la ley del 2009, que eran los planes de modernización. Y a Tembel, a todo lo que era Costa del Silencio, se le quiso aplicar, a través de esa técnica de la intervención de los planes de modernización, una regeneración y renovación urbana, que incluía la posibilidad o no de catalogar la arquitectura propia de Tembel como una arquitectura protegida. Fue de los pocos, era un instrumento,
al menos era un instrumento que pretendía hacer algo, ¿no? Y sin embargo fue de los pocos planes de modernización que no siguió caminando. Otros se aprobaron con menos interés probablemente y sin embargo salieron adelante. Y sin embargo que era un problema que había que resolver y que era lo suficientemente interesante, no tuvo la carga suficiente para poder salir adelante. O sea, ¿qué cosas se pueden hacer? Y un poco lo que te decía antes, hay que hablar del futuro. ¿Renunciamos a Tembel o no queremos renunciar a Tembel? Tenemos que hacer algo. Tembel, ¿no? A lo que significa Tembel. Bueno, vamos a ver. Si Tembel en este momento es propiedad de multitud de gente sin recursos, son viviendas mínimas, ¿cómo vamos a aplicar teorías de rehabilitación o de intervención pública o de lo que se está diciendo? Es decir, el problema es de mucho más escalado. El problema no lo va a resolver ningún Galván Bello ni ningún personaje. O sea, hay un problema de vacío social que es mucho más grave que eso. Es decir, no, en este momento, pero no aquí, es que a nivel del mundo. Es decir, lo que está ocurriendo es la pérdida de las ideas y la pérdida qué sé yo, de las referencias que decía antes, de las ganas de hacer, de la motivación para hacer las cosas, que empieza por el diagnóstico correcto de las situaciones y la intervención social, no la intervención individual. En aquellos años a los que nos estamos refiriendo, que era cuando todo esto empezaba, sí que tenían un papel los personajes que hemos nombrado. Pero en este momento o la sociedad se organiza de otra manera a través de no sé qué trauma que pueda estar viniendo o que, en fin. El problema es de un ciclo universal de pérdida de las ideas y de pérdida de las referencias. Bueno, casi etimológicamente una idea es una ilusión, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en un mundo, por muchas razones, desilusionado, por tanto carente de iniciativa, como claro. Que ve lo siguiente. Me gustaría para terminar y darle... Pero perdona que si la gente joven no puede acceder no tiene trabajo, ¿de qué estamos hablando? Sin duda. Si estamos en una situación que ha abocado a eso, ¿quién va a tener ilusión o quién va a preocuparse por construir sociedad? No hay consenso nacional porque no lo puede haber en este momento. Me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de darle la palabra a las personas del público, que yo recuerdo entonces cuando Tembel, el colegio, la exposición, que había un conglomerado de personas y con unos objetivos culturales muy abiertos, muy modernos y muy exigentes, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que en el periódico en el que yo trabajaba entonces, El Día, escribía gente como Domingo Pérez Mini de arquitectura. Él no tenía ni puta idea de la arquitectura, pero tenía la certeza de que sin una definición de la ciudad, esta no podía llegar a quererse, ¿no? Y si ves los libros que él luego se hicieron, los tomos que ha hecho la Caja de Ahorros, la voluntad suya de entender la ciudad y de quererla y tal, tenía también un enorme espíritu crítico. Yo observo hoy en los medios de comunicación una atonía, no solo aquí, sino en otros lugares, una atonía con respecto a lo que la arquitectura supone como modo de las ciudades de asaltar a la estética de los lugares, ¿no? Esto, la verdad que me gustaría decir una cosa al respecto. Yo creo que nos falta análisis crítico en muchas cosas y en los temas de arquitectura, por supuesto, porque resulta que los relatos que uno lee o escucha en realidad es que es pura propaganda. No hay un análisis más profundo, más allá de hacer el panegírico de fulanito o sutanito.
Y yo creo que a eso veces pasa... el panegírico se lo hace Sutanito, a sí Efectivamente, mismo. directamente. Y eso también ocurre, yo creo, en el mundo del arte y en el mundo de la literatura. Y Hombre, entonces, sin duda ninguna. Entonces, a mí Y me hace falta... y del periodismo. Oye, perdona, y en el de la cocina. A mí me hace falta más pensamiento crítico de esto para poder entender las cosas con un mayor nivel de profundidad más allá de del nivel laudatorio. Ahora, en ese sentido, el Colegio de Arquitectos explicó, nada más nacer en su edificio, que sigue siendo actual, que la arquitectura, el arte, que también se va a tratar aquí estos días, todos los fenómenos estéticos debieran ser sometidos a juicio. Y lo primero que hicieron fue un simposio sobre lo que era la arquitectura y lo que eran las artes. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora o no hay ese espíritu que tú dices, o simplemente no hay... por ejemplo, aquí hay un lugar extraordinario, que es el TEA. Tendría que ser, desde mi punto de vista, y seguramente lo es, pero en fin, como lo fue el Colegio de Arquitectos entonces, un lugar de debate sobre las artes contemporáneas, ¿no? Lo está haciendo, a cierto nivel lo está haciendo. Muy bien, yo creo que ahora ya... No, vino más gente, ¿ves? Es que yo estoy mirando aquí para todo el rato y digo, no hay nadie, y sin embargo hay gente. Y están aquí los comisarios de la exposición, a los que no hemos nombrado antes, pero que han hecho un gran trabajo porque han reproducido el ámbito, la alegría exigente y seria de la época en que estos dos arquitectos eran aquí, digamos, y son un fulgor raro en una tierra en la que todavía se estaban quitando las legañas de la guerra, ¿no? Ahí veo que hay arquitectos, hay de todo, hay filósofos, o sea que podemos tener buenas preguntas, ¿no? A ver. Bueno, a mí me gustaría comentar un aspecto que hemos vivido organizando la exposición, especialmente con la sala de Tembel, que desde el principio estábamos convencidos que debía ocupar un ámbito propio. Todos estamos muy tristes, enfadados con el estado actual de Tembel. Hemos podido conocer los proyectos en detalle, hemos profundizado en ellos. Yo creo que por primera vez se puede ver todo el proceso de Tembel con cierta toda su complejidad. Pero yo me gustaría plantear que a pesar de que los edificios están en el estado en que están, creo que el modelo de Tembel sigue siendo vigente, o por lo menos lo pongo como pregunta. Es decir, no tenemos los edificios, están deteriorados, es lamentable el estado, pero el modelo Tembel como modelo de implantación en el paisaje, como modelo de explotación turística, como producto turístico, sigue siendo vigente. Puede seguir siendo útil el modelo de Tembel para las infinitas, bueno, no diré infinitas, pero numerosas promociones. No lo ha sido, pero lo podría seguir siendo a partir de ahora. Yo creo que ahí sí que podríamos poner en valor Tembel, ¿no? Yo creo que lamentablemente no. En Tenerife, desde luego, me refiero. O sea, en un contexto territorial y económico como el que tenemos, porque Tembel era un páramo cuando lo compraron los belgas y disponían de mucho suelo. Y es un factor fundamental en la concepción de Tembel. Espacios extensivos. Entre la calle y la construcción había unos jardines que eran privados, pero que estaban creando el ambiente público, el ambiente urbano, ¿no? Esto, en un sitio que empieza nuevo, en África o donde sea, se pueden plantear cosas de esas, pero la máquina económica se ha comido el territorio, las plusvalías, no sé qué y tal, y yo no creo que se disponga de ninguna oportunidad en Canarias, en ningún sitio, ni que sea en este momento bueno lanzar una cosa como Tembel en cuanto a urbanización extensiva, ¿no?
Es una clave de su modelo, además de las otras cosas que se han dicho del bien hacer y del buen funcionar, y etcétera, ¿no? Así que yo creo que es una cosa para tenerla como cultura de lo que puede ser la creación desde unos parámetros que no sean el imitar el balcón canario, ¿no? Pero, y esto aplicarlo a otras escalas a las que se pueda, pero nunca lo básico del modelo, que es lo extensivo. No va a ser posible. Nos gustaría a todos, pero no va a ser posible. Muy bien. A ver, allá, Durana, que fue el director de aquí y que mañana va a moderar una mesa sobre integración de las artes y la arquitectura, con Pepe Abad, López Salvador y Juan Gopal. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero, en primer lugar, felicitar a los comisarios por la exposición. Me parece que por muy pocas veces veo exposiciones de arquitectura que estén dirigidos a un público que no sea especialista, que no sean profesionales, ¿no? La mayoría de las exposiciones que se ven parece que se dirigen exclusivamente al gremio, a los que controlan el lenguaje, saben descifrar planos, entienden un poco las pautas, ¿no?, comprensivas de un arte, de una profesión que es sumamente compleja por su propia naturaleza, ¿no?, y que se plasma en planos con dibujos muy abstractos que necesitan una penetración mental muy preparada, ¿no?, que tiene que estar preparado quien lo observa para entender de qué va eso, ¿no? En general, las exposiciones de arquitectura son así, son muy rudas, son difíciles, son muy poco aprehensibles por un público general, y sin embargo esta no es así. Esta es una exposición en donde, junto con los materiales profesionales, que además me gusta mucho que se muestren, digamos, no reproducidos, sino en su naturaleza reales, porque esa es otra de las perversiones de las exposiciones de arquitectura, ¿no? Son reproducción de reproducción, en fin, son muy latosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, ya está dicho, enhorabuena a los arquitectos, que está magnífico el trabajo realizado. En segundo lugar, yo pediría a los mismos arquitectos, o a todos los que estamos aquí, a TEA, no sé, que quizás esta exposición podría ser la base o la plataforma de una iniciativa que diera la trascendencia que se merece de manera más o menos oficial, no la nuestra, que ya se la reconocemos, a algunos de los edificios que diseñaron Javier y Vicente, ¿no? De tal manera que, de alguna manera, que no solamente tengan trascendencia, sino que reciban respeto, para que no ocurra lo que ha sucedido con Tembel, por ejemplo, ¿no? Y no sé si sería posible incoar un expediente o iniciar algo que administrativamente declare algo que se lo merece a todas luces, como es la declaración de bien de interés cultural al Colegio de Arquitectos, quizás alguna... Vamos, ya sé que el Colegio de Arquitectos probablemente no se va a ver modificado porque será seguramente propiedad siempre del Colegio de Arquitectos, ¿no? Ahí no van a entrar vecinos que van a empezar a cerrar balcones y demás, pero vete a saber, ¿no? Y que esa declaración de bien de interés cultural podría incluso, no sé, llegar a Tembel y tener algún efecto benéfico. De la parte de donde yo vengo, allí las ciudades antiguas, los casos antiguos, sufrieron en los años 60 y 70 una degradación muy grave porque la gente se marchaba a vivir a las casas nuevas y en los edificios de parcela gótica, estrechos, de techos bajos y tal, nadie quería vivir, porque había que subir escaleras empinadas, eso era una lata, y entonces se abandonaron. Muchos casos históricos fueron ocupados por gente empobrecida, inmigrantes, en fin, gente sin medios, que hacían fogatas en mitad de los pisos de madera, en fin, y se incendiaban, había grandes daños. Pero pasado ese momento de degradación social y física, ahora se ha podido... Bueno, y después de haber sido declarados otros bienes de interés cultural, conjuntos monumentales, aquellos que lo merecían, ha habido una recuperación de esos cascos históricos. ¿No podría haber una recuperación de Tembel? Ya, José Ángel dijo antes que no, a ver si Argeo tiene otra opinión.
Yo no estoy de acuerdo con el pesimismo de José Ángel. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Es verdad que la sociedad que tenemos hoy en día necesita que alguien la movilice, hace falta un liderazgo que empuje, pero si a través de reuniones o debates como este, más lo que podamos hacer desde el colegio como sociedad, no somos capaces de transmitir que Tembel vale la pena recuperarla y que es un problema que es una pena que se desperdicie, evidentemente renunciaremos a ella y acabará cayéndose y convirtiéndose en cualquier barriada marginal de la que pueda haber en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo y habrá que buscar los mecanismos que son complicados, por supuesto que son complicados, pero yo, por lo menos personalmente, me niego a renunciar a ese intento, ¿no? Pero haz alguna sugerencia. ¿Cómo se recupera la propiedad? Evidentemente con inversión pública. Con inversión pública. Pública-privada, sí, no, ¿De déjame qué terminar. No, con colaboración pública-privada, es la única manera en la que lo puedes hacer. Igual que se produjo en su momento la alineación de los planetas del promotor determinado con un suelo determinado y fue capaz de hacerlo, seamos capaces de imaginarnos nuevas técnicas. Es verdad que vivimos en una sociedad que cualquier expropiación, incluso no, porque el origen de la expropiación es el interés general, se convierte en una serie de demandas y los tribunales que impide que el interés general pueda triunfar. Pero busquemos, vamos a pensar, vamos a dedicarle tiempo a ver cómo podemos recuperar eso. ¿Tiene una idea, Federico? Bueno, yo estoy de acuerdo con Argeo. El problema es buscar un relato que ilusione a nosotros como colectivo. Me parece magnífica la idea de proponer o montar una plataforma de apoyo a la declaración de bien de interés cultural. Me parece interesante. El Colegio de Arquitectos probablemente no vaya a sufrir modificaciones. En la etapa que he estado yo también, porque da la casualidad que aquí hemos estado 3 responsables del Colegio de Arquitectos, estuvo a punto de venderse, que fue una cosa terrible, pero ya ese momento ha pasado. El colegio. El colegio, el edificio. No estás hablando de Tembel, del colegio. No, estoy hablando del edificio del colegio. Yo creo que el Colegio de Arquitectos es un edificio monumental que merece también una declaración de bien de interés cultural y estará a punto. Creo que es a partir de los 50 años cuando empieza a considerarse estas cosas, o con un poco de antelación pues se puede apoyar y tramitar. El edificio está catalogado, el del Colegio de Arquitectos, pero Tembel no. Entonces, a lo mejor podríamos montar una estrategia colectiva de revalorización de ese espacio para decir que tiene unos valores, tiene unas historias, tiene una carga cultural detrás muy importante y que genere una ilusión y que por sí mismo y con apoyo público, a lo mejor, aunque eso cada día es más difícil, se produzca un proceso de renovación, digamos, cuasi espontáneo. Pudiera ser, pero para eso hay que generar una narración de por qué es valioso eso y conociendo por qué es valioso pues es posible que los propios que vivan allí, que lo usufructen actualmente, pues traten de recuperarlo, como ha ocurrido en numerosas ciudades de la península y con sus planes especiales de los cascos históricos en País Vasco, Navarra, en Valencia, etcétera. Pues igual podría ser el caso. Lo que pasa es que necesitamos algo que nos lleve a todos en una dirección. Eso podía resolverlo José Ángel, resucita Ciudadano, vuelve otra vez a publicar en la prensa una campaña tal y termina eso o se afilia, saliendo para adelante, pero la prensa ya no sirve para nada. Se afilia a Ciudadano. Juan, este es un tema serio. Ya lo sé, por eso te lo pongo en tus manos. Vamos a ver, por responder a Duranza, ¿no? Durana. Perdón. Mi opinión. La gentrificación de la zona suburbana es posible en determinadas condiciones. El problema estructural que tiene Tembel para reproducir un proceso como el que has aludido es que no son propiedades que tengan una vía pública y que sean objeto de transacción individual. Pueden ser objeto de, bueno, que lo compra una pareja joven, lo arregla, lo transforma en una vivienda muy bonita y luego eso produce una emulación y viene otro y tal, y la gente de menos recursos coge un dinero y se va a otro lado donde vive peor, pero ha cogido un dinero. Ese es el proceso, ¿no? Pero en Tembel no es posible eso. Lo siento por mis colegas aquí,
que me llaman, este se pone arenga con gran ilusión y el otro me llama a mí pesimista. Pero la realidad es que ninguno de los dos está teniendo en cuenta, a mi manera de ver, en mi molesta opinión, no están teniendo en cuenta la realidad de aquello. Debe hacer mucho tiempo que no van por allí, ¿no? Allí son conjuntos, como se ven en las maquetas aquí, si no se quiere ir allí, son conjuntos que están construidos para tener escaleras comunes, pasillos de acceso a distintas unidades. Es un conjunto que o funciona como tal conjunto o no puede funcionar como una unidad de propiedad, de toma de decisiones individuales. Ese es el gran problema. A diferencia de, repito, de una casa de pisos, de techos altos y escaleras empinadas y tal, que está en el número tal de la calle tal de la ciudad X, ¿no? En el Raval de Barcelona, en el que sea, en el que tú has nombrado. Esas cosas tienen una capacidad física de transformarse individualmente, pero Tembel, desgraciadamente, no la tiene. No la tiene. O hay un promotor que lo compra y lo rehace, y cada vez va siendo más tarde porque cada vez está más deteriorado, o no hay ni de la mano de los poderes públicos, ni de la mano de nadie en concreto actuando individualmente. Lamentablemente, si hablamos de Tembel, vamos a conocer Tembel en cuanto a estas características y reconozcamos la dificultad del asunto. Y ya me parece, una declaración de bien de interés cultural o tal, sería, en mi manera de ver, es como un sarcasmo de la situación real que hay allí, ¿sabes? Pues qué lástima, pero yo sigo soñando con Tembel como uno de los lugares más bellos de mi vida. A ver, más palabras. ¿A Durana la ha pedido otra vez? Oye, pues si mañana vas a hablar aquí. Claro, sí es verdad que es una multipropiedad, Tembel, ¿no? Y que poner en armonía y con objetivos comunes a toda esa multitud de gente carente de medios o con medios insuficientes, pues es muy difícil. Pero es que en los conjuntos históricos también sucedía algo parecido. También es una multipropiedad y sin embargo se ha logrado. ¿Por qué? Porque los planes especiales de protección que se derivan al amparo de las declaraciones de bien de interés cultural ponen limitaciones a las actuaciones de los vecinos. Ponen limitaciones, es decir, tú, aunque quieras poner una malla de gallinero aquí para tener 2 gallinas, no la vas a poner. O sea, claro, esto exige, si quieres cambiar la carpintería de la ventana o levantar encima del tejado, pues no sé, un observatorio, no puedes. ¿Por qué? Porque eso modifica la morfología de lo que estamos protegiendo o de lo que queremos recuperar, ¿no? Y es verdad que con las limitaciones deben ir unidas unas compensaciones. No puedes limitar sin compensar. Es decir, y compensar es incentivar. Es decir, yo te voy a poner esta limitación, pero te voy a eximir del pago del IBI o de no sé qué, o te voy a ayudar a recuperar el aspecto que tenía tu casa, para que no corra todo a tus espaldas, pues ayudándote con un porcentaje. Es decir, limitación, incentivación, pero plan general. Plan general para que, moviéndose lentamente y a largo plazo, pueda ir el conjunto hacia una aproximación de lo que fue en origen. Será difícil, seguramente imposible, pero por lo menos se evitará el deterioro, más allá de lo deteriorado que está hoy, y habrá una purificación o algo así de lo que se pueda. Hay 2 palabras. Aquí, y luego está allí Alejandro Togores, que por cierto dirige una mesa el día jueves sobre arquitectura contemporánea y fotografía. Sí, bueno, yo iba a decir antes, pero como ya lo dijo José Ángel, porque iba a decir más o menos lo mismo. Lo que sí creo, 2 apuntes rápidos. Antes se mencionó que en el año 2009, creo que dijo Argeo, se ensayaron un instrumento inventado, que todavía sigue vigente, que son los planes de modernización turística. Y efectivamente hubo uno de los ámbitos que se planteó por la empresa pública Gesplan, fue Tembel Costa del Silencio, y efectivamente se murió. Pero se murió simplemente, Argeo, yo fui testigo, estaba en ese momento ahí,
Se murió simplemente porque no había ninguna idea. Porque claro, hemos llegado a un punto en que el planeamiento, los instrumentos de planeamiento se convierten en algo que tiene finalidad en sí mismo. Se trata de aprobarlo, da igual, pero están vacíos de contenido. Eso nos ocurre ahora mismo con casi todos los instrumentos. En el caso de la diferencia, por ejemplo, entre el PMM de Costa del Silencio Tembel respecto, por ejemplo, el que se aprobó en ADEGE, en la zona Playa de las Américas y la zona nueva de ADEGE, era evidentemente que había dinero y que había intereses económicos y que había movida en ADEGE, y en Tembel no había nada. No había nada, por un lado, es decir, no había iniciativa económica, y por otro lado, no había tampoco ideas por parte de la gente que estaba trabajando en Gesplan, no se sabía qué hacer. Con lo cual yo creo que aquí vamos a un problema de fondo, ¿vale? Y un poco me sumo a lo que dijo José Ángel. Yo no sé, no me atrevo a ser tan pesimista como él, pero desde luego la primera cuestión, desde luego, es muy difícil por los problemas estructurales, me refiero de manera de estructurar el modelo urbano, siendo fantástico, para fomentar una individual, ¿no? Y seguramente tendría que, a lo mejor la unidad no es la totalidad, a lo mejor son subunidades, pero mínimas. Pero es que no hay idea de cómo hacerlo. Segunda cuestión, no hay tampoco instrumentos reales de gestión. Es más, cabeza tal. Y tercera cuestión, que me parece fundamental, a nadie le importa un carajo, dicho pronto y rápido. A nadie, de verdad, y en la administración pública menos. Y a mí, y añado y acabo con una cosa, a mí me da pánico, igual que a José, vamos, no sé si a José Ángel le da pánico, a mí me da pánico que se declare BIC. ¿Qué? Que se declare BIC. Ah. O sea, yo creo que ningún centro histórico español se ha renovado porque se declare BIC. A veces se han renovado a pesar de declararse BIC, porque ha habido interés por tal. O sea, el BIC efectivamente vale para impedir que teóricamente, que se hagan ciertas cosas. Vale, no para impedir que se deteriora, porque el deterioro es un proceso natural. Vale para impedir que se hagan barbaridades pidiendo licencias. Lo que pasa es que aquí no hace falta pedir licencia para casi nada, o sea que las barbaridades se hacen igual. Y el BIC, para lo que sí que vale, es para impediría que en caso de que hubiera alguna idea y se quisiera hacer algo, ese algo, porque hay que saber quién gestiona las cosas aquí, valdría para que ese algo, aun cuando estuviéramos todos convencidos de que sería súper fantástico, no se hiciera. O sea que yo sugeriría que mejor no se declare BIC, lo cual no quiere decir que no respete y que creo que es fundamental. Hay una cosa que me gustaría apuntar. Ahora le doy la palabra. ¿Quieren ustedes intervenir? Decir, no, lo que yo quería decir es que a veces cosas que se plantean como nostalgia, la voluntad humana las transforma en utopías, ¿no? Y a lo mejor un día nos encontramos otra vez veraneando en Tembel. Pero bueno, quizá no. Bueno, si eso te hace si te hace feliz esa idea, yo no te la voy a quitar más. Muy bien, muy bien. Simplemente dime quién quiere comprar en Tembel. Dime eso. Bueno, eso es lo que él planteaba, claro. Yo contestándole y contradiciendo lo que dije antes, la legislación española de patrimonio es una legislación perversa, entiendo yo, porque protege, pero realmente no tiene mecanismos de gestión para apoyar a los propietarios que ven cercenada su disposición de sus bienes, de sus propiedades. Esto te ponen unas cargas que después nadie te ayuda. Y es la declaración de bien de interés cultural es una losa de tal calibre, tal como está concebida la legislación española, que efectivamente, si tú declaras algo BIC, por ejemplo, Tembel, en este momento, es que no podrías quitar las rejas y los gallineros y los no sé qué que se han hecho, porque está protegido en su integridad. Eso es lo grave de este asunto también, que eso daría para un debate en sí mismo. Alejandro. No, ¿Micrófono? Hola, tengo yo aquí. Ah, lo has sobrepasado. Bueno, pues sí. Luego Alejandro es la última pregunta o intervención. Bueno, yo tengo varias sobre... ¿Creen que Tembel debería haber sido protegido? Y si consideran que hoy se protegería... se protegería si estuviese en una situación, pues no en la situación lamentable en la que está, ¿no? Sino que estuviese en una situación correcta. Y después, y si tendría cabida en el turismo actual, si respondería a la demanda del turismo actual. Y después también quería hacer referencia al tema del valor del lugar, del punto estratégico territorial que tiene ese sitio, ¿no? A nivel de territorio de Tenerife, que no solo quedarse en lo que es la arquitectura y a lo mejor en lo que se hizo en su momento, sino el valor que tiene como punto estratégico en el sur de Tenerife.
Pues una para cada uno. Mi madre. Empieza tú, Federico. Yo. Que eres el portavoz de Tembel aquí. Si debiera ser protegido, bueno, desde luego con el marco jurídico que tenemos tan potente, a mí me daría pánico en este momento. Y ya vuelvo a insistir que me contradigo. Por esto que decía. Yo creo que lo que tiene que haber es una idea, que nos lleve a todos a eso que nosotros arquitectos fundamentalmente valoramos tanto, que se recuperara. Yo creo que tiene un defecto de origen Tembel, y es que las ideas que allá afuera se pensaron para la residencia, aquí se usaron para el tema turístico. Y en un momento dado vendió, porque coincidió con esa forma de hacer de la socialdemocracia europea en Inglaterra, en los países nórdicos, que hacían cosas parecidas residenciales y venían aquí y se encontraban algo parecido, pero para el descanso, para el recreo. Eso tendría que pensarse que va a ser fundamentalmente residencial hoy en día. ¿Y cómo transformarlo? Pues habría que buscar una idea que nos llevara. Y fundamentalmente creo que tiene que haber lo que decía Javier, de mecanismos de gestión que brillan por su ausencia. Aquí al lado mismo tenemos en el centro histórico de la ciudad el 50% de los edificios abandonados. Y no va a haber ningún privado que vaya a arreglar eso. Y entonces lo que necesitamos son que las instituciones públicas asuman que tiene que intervenirse ya desde lo público con mecanismos de gestión específicos. Y el Toscal también está... Y el Toscal. ¿Eso sí, qué significa? Cuando digo mecanismos públicos, pues mira, en Pamplona han montado una empresa pública para restaurar el centro histórico y funciona de maravilla. Va al propietario a ver tú qué problema tiene. ¿Y aquí qué pasa? ¿Por qué no hacen eso? No, porque, por ejemplo, hablando con algunos responsables políticos, te dicen, no, nosotros no estamos para especular. A ver, había otra pregunta, que era... Las chumberas. Bueno, estamos cruzando muchas cosas, ¿no? Es como la película aquella de Altman, Shortcuts. Había una segunda pregunta. Yo no tengo ya memoria, pero tú sí. No, pero yo ya he hecho suficientes esfuerzos de realismo y no quiero... No te van a votar, no te van a votar. No quiero insistir. Puedo darte algunas pinceladas. A ver, yo he conocido situaciones en otros lugares, en otros contextos, en las que este señor protesta porque al vecino le han declarado bien de interés cultural y a él no. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque a mí no. Yo soy menos que él, porque si son casas parecidas. Eso es otro mundo, eso es otro sitio, en otro momento. Es decir, no hay nada que una declaración de bien de interés cultural pueda aportar a la trágica realidad de estructura económico-social de Tembel en este momento. Y por si fuera poco, Tembel tiene galerías subterráneas de instalaciones que están podridas, que no se ven. Aquello era una máquina para funcionar con criterio alemán, con el señor Brottingen, que era el que posibilitó con su empresa con la empresa de prefabricación que montó, que Javier y Vicente pudieran hacer la arquitectura que hicieron, etcétera, ¿no? Y murió. Bueno, no quería, pero he vuelto a... Bueno, oye, la última intervención ya de Alejandro y luego ya responden y acabamos. Y enhorabuena de nuevo por el trabajo de la exposición. Alejandro. Bueno, buenas noches a todos. Voy a expresar una postura que seguramente parece paradójica, pero la explico. Estoy completamente de acuerdo con José Ángel y al mismo tiempo estoy de acuerdo con Federico. ¿Y por qué? Pues porque creo que no tiene solución y también creo que si tiene alguna solución tiene que ser una solución espontánea. ¿Y qué es para mí una solución espontánea? Pues una solución consecuencia de comprender lo que está pasando. Evidentemente nuestra sociedad hoy en día no es una sociedad con inclinación a comprender, a reflexionar, etcétera, ¿no?
La nuestra es una sociedad que se encanta con que la seduzcan. Y es una sociedad seducida, que es muy vulnerable, y entonces sus valores, sus referencias son los que son, y evidentemente no es nada de lo que estamos hablando aquí esta noche, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, la convicción no es lo que importa hoy en día, sino la seducción. Entonces, en un ámbito en donde, de manera amplia, no solamente en Tenerife, sino en el ámbito de nuestra cultura occidental, el narcisismo tiene tanta importancia, mi opinión tiene tanta importancia, es bastante complicado que nos pongamos de acuerdo en reconocer referencias que entendamos como un algo superior. Entonces, eso se dio cuando surgió todo esto que estamos hablando, cuando surgió el Colegio de Arquitectos, Tembel, la exposición de esculturas en la calle, aquella exposición homenaje a José Luis Ser, no sé qué, etcétera, que venía por aquí, miró y pasaba por las calles como... ¿Eso cuándo pasó, Juanito? Cuando éramos muy jóvenes, por cierto. Cosa muy importante por otro lado, pero pasó en un momento en que había una cierta cohesión social y donde había un Domingo Pérez Minic que escribía en el periódico sobre arquitectura. Hoy en día eso no nos importa, no nos importan las convicciones, nos interesa esa cosa inmediata de usar y tirar. Y esto es una reflexión que yo creo que tendríamos que hacernos como sociedad, y cuando la sociedad se convierte otra vez en algo orgánico, en algo lleno de entusiasmo, lleno de creatividad, es posible que mirando eso digamos, eso se puede recuperar y se recupere espontáneamente, no con un líder que venga a arreglar el mundo, que ya eso ya parece que es una época que no vamos a volver a tener. Hoy en día parece que es importante e imprescindible la responsabilidad individual, como se está viendo en tantos y tantos aspectos de la vida social española y europea, ¿no? En donde esa creatividad y esa exigencia personal está por delante de lo que tú le pides al otro que haga, ¿no? La ilusión que decía José Ángel, ¿no? La idea y la ilusión. Bueno, dinos algo que levante aquí la moral y sobre todo termina tú, que eres el decano ahora. Yo creo que es verdad que las soluciones espontáneas tienen su encanto y es un camino a recorrer. Pero también creo que un camino a recorrer es un poco lo que decía antes Javier, cuando decía que Tembel tenía un mal futuro en el sentido de que le importa un carajo a todo el mundo. O sea, no hay una conciencia de que Tembel valga la pena y por lo tanto sea un problema, ¿no? Esa era un poco la teoría mía sobre no solo ya recuperar la nostalgia, ¿no?, que eso nos deja hacer un recuerdo de cada uno, sino de que hagamos el esfuerzo de contar las maravillas, porque hay mucha gente que no sabe hoy en día. Nosotros porque ya tenemos una cierta edad, pero hay mucha gente que si pasa por allí lo que piensa que aquello es una zona marginal y no conoce absolutamente nada de lo que es Tembel, ¿no? Yo creo que seguiría insistiendo y seguiría trabajando en convencer a la gente de que ahí tenemos un buen fenómeno, una buena propuesta y que hay que buscar los mecanismos. La gente lo tiene que conocer para que hayan esas propuestas espontáneas o para que aparezca el líder. Si no lo conoces no va a aparecer, claro, no va a aparecer nadie. Yo, personalmente, me niego a renunciar y a darlo por perdido, ¿no? Bueno, a mí me gustaría terminar diciendo que le agradezco mucho a Vicente Saavedra, que fue el que me llamó para estar aquí, porque me permite decir la gratitud que yo le tengo de veras no solo al Colegio de Arquitectos, sino a los arquitectos. Creo que han sido determinantes para mi generación, periodística y también cultural, la importancia que ellos le daban a la exigencia del trabajo, ¿no? En el colegio había una sinfonía muy particular de laboriosidad y de experiencia, combinada con una ilusión que iba de Hortensia a Juan Miguel, al decano, a todo el mundo. Era como una maquinaria de ilusiones, ¿no? Y yo creo que eso contagió a toda mi generación, y hoy que se me da aquí la oportunidad de decirlo, lo digo. No es común para ninguna generación tener las ventajas que nosotros, aunque fuera en tiempos complicados políticamente, la conjunción que decía antes Argeo que había para trabajar, para pensar, para que otro de otra cosa te escuchara hablar de lo tuyo y también le interesara, ¿no? Había como una destrucción del egocentrismo que lamentablemente luego prosperó otra vez, pero el Colegio de Arquitectos fue
un instrumento poderosísimo para mejorar la vida de todos nosotros. Muchas gracias a los tres y a todos ustedes. Muchas gracias a ti.